Vamos a iniciar esta tarde con los eritrocitos en sangre periférica. Esta celulita, ¿verdad? Que sabemos lo importante que es en nuestro organismo por todas las funciones que realiza y con la que ustedes van a estar trabajando, pues vamos a estar trabajando el presente ciclo. Vamos a ver la morfología normal, que ya es bastante familiar para ustedes, ¿verdad? La estructura, metabolismo, propiedades o funciones. Y lo más importante, ¿verdad? Para todos nosotros es la evaluación de ellos en el laboratorio. Podemos comenzar, ¿verdad? Diciendo que recordemos, ¿verdad? Que dijimos que a los glóbulos rojos los conocemos también con el nombre de eritrocitos o hematíes. Y su nombre, ¿verdad? De glóbulos rojos procede de glóbulos, en latín, ¿verdad? Que puede traducirse como esfera orgánica de pequeño tamaño. Y por su parte, rojo proviene del vocablo ruso que significa rojo. Lo que ya conocemos todos, ¿verdad? Que es la célula más numerosa de la sangre. Su vida media en circulación es de entre 120 a 140 días, ¿verdad? Él presenta un aspecto bicóncavo, carece de núcleo, ¿verdad? Y tiene pues de 7.5 a 8 micrómetros de diámetro, así como 2.5 micrómetros de espesor en la periferia, 1 micrómetro en su parte central y un volumen de 90 femtolitros. El exceso de superficie, ¿verdad? En relación con el volumen, contribuye a que él puede cambiar de forma, o sea, su deformabilidad, que es la clave para su función. La actividad más importante es conocida por todos nosotros, ¿verdad? Y es la distribución de oxígenos a los tejidos y la retirada, podríamos decir, ¿verdad? Del dióxido de carbono, el CO2, de los mismos. Para la función, ¿verdad? El eritrocito cuenta con una estructura básica que está constituida por 3 partes que interactúan entre sí, donde tenemos a la membrana, la hemoglobina y los componentes no hemoglobínicos, de los que vamos a ir detallando, ¿verdad? Su composición y su función de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que este eritrocito tiene la particularidad de que puede cambiar la forma, ¿verdad? Y que se adapta para los lugares donde él va a realizar, pues, su trayectoria o circulación. Entonces, lo que ya mencionamos, que son discos bicóncavos, ¿verdad? El tamaño de su diámetro, su espesor, ¿verdad? Y el volumen medio de 90 a 95 micrómetros cúbicos va a realizar, pues, la función. Vamos a hablar ahora de su membrana, de la estructura del eritrocito. Este eritrocito o glóbulo rojo, ¿verdad? Está formada por una membrana que está compuesta por lípidos, proteínas y carbohidratos. Estos están distribuidos de tal forma, ¿verdad?, que aseguran, pues, al eritrocito su forma discoide y lo ayudan a mantener la deformabilidad y elasticidad necesaria para los pasos que realiza a través de la microvasculatura. Dicha composición le permite al eritrocito el control de su medio interno de aniones, cationes y agua. Aquí podemos mencionar, ¿verdad?, entre aniones y cationes al sodio, el potasio y el calcio. La membrana eritrocitaria también es responsable, además, de su diversidad antigénica. Y en la cara externa está cargada negativamente
Y esto pues realiza una función que es aportar la fuerza necesaria para adherirse, ¿verdad? O agregarse al endotelio. Los glóbulos rojos tienen cuando hablamos de diversidad antigénica, recordemos que los glóbulos rojos tienen unos marcadores en la superficie. Estos marcadores son conocidos como antígenos, ¿verdad? Que son proteínas y también lípidos, carbohidratos, ¿verdad? Y consta de 4 genotipos determinados genéticamente, como son ABO y AB, ¿verdad? Que muestra la diferencia, ¿verdad? En la cantidad, pues, de destrezas de los eritrocitos. Los lípidos constituyen el 40% de la membrana del hematillo y están representados básicamente por fosfolípidos, colesterol no esterificado y escasos glicolípidos. También posee una doble capa, ¿verdad? Donde los 4 fosfolípidos más importantes son la fosfatidilcolina, que están distribuidos irregularmente. Estos se ubican en la capa externa. La fosfatidilcolina y la esfingomielina se ubican en la capa externa y la fosfodiletanolamina y fosfatidilcerina hacia la capa interna. Y el colesterol, vemos pues que está distribuido entre las 2 capas, ¿verdad? Igualmente. La fosfatidilcerina asegura la supervivencia del eritrocito y evita la adhesión de estos eritrocitos a las células del endotelio vascular. La proporción de colesterol fosfolípidos es factor determinante en la deformabilidad de la membrana. Y un aumento en el colesterol tiende a hacer la membrana rígida y produce cambios de forma. Entonces, si se recuerdan ustedes, dijimos que los eritrocitos normalmente presentan esa forma bicóncava, ¿verdad? Pero que deficiencias a nivel de membrana, ellos pueden presentar diversas formas. Y eso los podemos nosotros evaluar, ¿verdad? Y observar a través de un frotis de sangre. El frotis de sangre es muy importante, ¿verdad? En el diagnóstico de algunas patologías y están directamente asociados pues con la patología principal de los glóbulos rojos, que son las anemias, ¿verdad? Y que dependiendo de la forma que presente el glóbulo rojo y también con los valores de hematócrito y hemoglobina, el tamaño y la forma del glóbulo rojo, nosotros podemos identificar, ¿verdad?, qué tipo de anemia es la que está presentando el paciente. Entonces, cuando la membrana se vuelve rígida, ¿verdad?, como el colesterol, en la proporción de colesterol y fosfolípidos, es un factor determinante en esta forma característica de la membrana del glóbulo rojo, ¿verdad? Y cuando hay un aumento de este colesterol, se va a producir esos cambios de forma que nosotros los conocemos como acantocitosis. Y la célula en sí la conocemos con el nombre de acantocitos. Estos que están viendo ustedes aquí son los acantocitos, ¿verdad? Y tiene la característica, mire que la membrana tiene esas elevaciones en punta, ¿verdad? Entonces, eso es lo característico cuando nosotros vamos a identificar estas células que las conocemos con el nombre de acantocitos. Y la patología pues sería una acantocitosis, que eso lo vamos a ver cuando veamos las anemias hemolíticas con mayor detalle. La estructura del eritrocito, vamos a ver que está formada también por proteínas, ¿verdad?, que constituyen el 50% de la membrana del hematillo.
y comprende dos grandes grupos. Estas proteínas, pues, podemos decir que se dividen en dos grandes grupos. Las proteínas integrales y las del esqueleto o periféricas. Las proteínas integrales en la bicapa se encuentran en la bicapa lipídica, ¿verdad? Desplazándose libremente. Y se ha visto que se han caracterizado más de 50 proteínas integrales. En su mayoría son glicoproteínas ricas en ácido siálico, ¿verdad? Con residuos hidrocarbonados dispuestos al exterior de la membrana, formando los antígenos de grupo sanguíneo y otros determinantes antigénicos. La más importante y que podemos observar aquí, ¿verdad? Es la banda 3. Permítame que tuvimos aquí un problema. Entonces decíamos que la más importante es la banda 3. ¿Ven bien la diapositiva? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Entonces decíamos que la más importante, ¿verdad? Es la banda 3, que es la que se encarga de transportar iones cloro y bicarbonato. También tenemos otra, que es la glicoforina, que es la que participa también en el mantenimiento de la forma eritrocitaria mediante anclajes, ¿verdad? O interacciones verticales con proteínas del citoesqueleto, lo que permite la fijación de estos a la capa lipídica. Aquí podemos observar la bicapa lipídica, ¿verdad? Y la glicoforina. Esta función de las proteínas integrales es variada. Así vamos a ver que tenemos proteínas de transporte, moléculas de adhesión, receptores de señales y a otras que todavía se les desconoce su actividad. En las funciones de transporte, como ya mencionamos, ¿verdad? La banda 3 es la que se encarga del transporte de los iones cloro y bicarbonato. La aquaforina, que aquí no aparece, ¿verdad? Pero que es parte importante también, es la que se encarga del transporte de agua. Tenemos también la GLUT1, que es la transportadora de glucosa, y una proteína antigénica KIT, que es la transportadora de urea, glicoproteínas asociadas al RH, que se encargan de transporte de gases, probablemente del CO2. Las proteínas periféricas, como ya mencionamos, ¿verdad? Forman la malla interna o citoesqueleto de la hematía y están en íntimo contacto con la hemoglobina. Se disocian fácilmente de la membrana y es papel clave, pues, en la forma de la hematía. Las más importantes son la espectrina, y la podemos ver, ¿verdad? Está la espectrina, que es una proteína compuesta por dos cadenas alfa y beta, que interactúan entre sí y con el resto de proteínas que le confieren estabilidad en cuanto a la estructura, al esqueleto, y permite, pues, la deformabilidad del eritrocito. Pues aquí está lo que hemos mencionado, ¿verdad? Que las proteínas integrales, parcial o totalmente, están integradas en la bicapa lipídica, ¿verdad? Donde se desplazan ellas libremente. Dijimos que habían más de 50 proteínas integrales, ¿verdad? En su mayoría glicoproteínas, ricas en ácido siálico, con residuos hidrocarbonados hacia el exterior de la membrana, formando los antígenos de los grupos sanguíneos y determinantes antigénicos. La más importante, que ya la mencionamos también, es la banda 3, ¿verdad? Y la glicoforina, que en el mantenimiento de la forma del eritrocito. Esto lo hace a través de anclajes o interacciones verticales con proteínas del citoesqueleto, ¿verdad? Fijadas a la capa lipídica.
La función de las proteínas integrales varía, ¿verdad? Tenemos proteínas de transporte, moléculas de adhesión, receptoras de señales y otras que aún a la fecha se les desconoce su actividad. En las funciones de transporte, la banda 3 es la transportadora de iones cloro y bicarbonato. La coaforina, transporte de agua. La GLUT1, transportadora de glucosa y de ácido dehidroascórbico. La proteína antigénica KID, que se encarga del transporte de la urea. Y también vamos a encontrar glicoproteínas asociadas al RH, que son transportadoras de gases, posiblemente del CO2. Entonces, las proteínas periféricas forman la malla interna o citoesqueleto del eritrocito y en íntimo contacto con la hemoglobina se disocian de la membrana y desempeñan pues el papel clave en la forma del hematillo. Entre las proteínas más importantes, ¿verdad? Podemos mencionar la espectrina, que aquí la podemos ver, ¿verdad? No sé si la logran ver. También tenemos la actina. Tenemos la actina, ¿verdad? La anquirina, aducina, la aducina, la de matina, tropomiosina y tropomodulina. La más abundante es la espectrina. Está compuesta la proteína por dos cadenas, alfa y beta, que interactúan entre sí y con el resto de proteínas, confiriéndole pues la estabilidad estructural al esqueleto y que también pues permite la deformabilidad del eritrocito, que es tan importante para cumplir sus funciones, ¿verdad? Cuando hablamos de carbohidratos, también vamos a encontrar, comprando parte de la membrana de Levantille, un 10% de carbohidratos, ¿verdad? Están presentes como glicolípidos y glicoproteínas. Estos suelen actuar como determinantes antigénicos de los grupos sanguíneos, ¿verdad? De los grupos sanguíneos del sistema ABO. La hemoglobina, ustedes saben lo importante que es esta proteína, ¿verdad? Que aproximadamente representa 1/3 del volumen del eritrocito. Es una molécula que está constituida por 4 subunidades y cada una de ellas está compuesta por una cadena de globina, ¿verdad? Aquí la podemos ver. También por un grupo hemo. Las 4 parejas de globinas se componen en parejas de 2 globinas idénticas, formando una estructura globular con cavidades donde se ubican grupos hemo. Y cada uno de ellos está compuesto por un anillo de protoporfirina y hierro, ¿verdad? Que se une a la cadena de globinas en sitios específicos de la cadena polipeptídica. Las cadenas de globina con espacio en la región central para el 2,3-difosfoglicerato, que es de gran importancia, ¿verdad?, funcional del eritrocito. Ya nosotros hemos oído hablar, ¿verdad?, de las cadenas de globina y sabemos pues que el ser humano puede sintetizar 6 tipos diferentes de las cadenas de globina. Así tenemos la cadena alfa, la cadena beta, ¿verdad?, la cadena gamma, delta, epsilon y zeta, porque se encuentran codificados, ¿verdad?, por genes situados en los cromosomas 11 y 16. Entonces, cada molécula de hemoglobina, esto lo van a ver más detalle cuando vean la clase de hemoglobina, ¿verdad? Pero es importante que conozcan ustedes que las más importantes son la hemoglobina fetal y la hemoglobina A, que la hemoglobina fetal es la que se da en el periodo de gestación, ¿verdad?, del niño, en el embarazo,
y se mantiene también durante los primeros 6 meses. Y pues hay un momento que se eleva esta hemoglobina fetal en el momento del parto, ¿verdad? Y que después va desapareciendo. Y la hemoglobina A, que es la que se va a encontrar en el adulto, ¿verdad? Y que está formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Vamos a saber también que estas cadenas están formadas por una secuencia de aminoácidos, ¿verdad? 141 aminoácidos para una y 147 aminoácidos para la cadena beta. Entonces decíamos que cada molécula de hemoglobina contiene 4 cadenas iguales, 2 a 2, ¿verdad? Y la síntesis de las diferentes cadenas de hemoglobina va cambiando durante el desarrollo. Entonces así decíamos pues que la hemoglobina fetal está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, ¿verdad? Y la hemoglobina del adulto está formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esto es bien importante conocerlo, ¿verdad? Porque en el momento ya va a haber una clase donde se va a hablar de hemoglobinopatías y dentro de ellas también vamos a mencionar a las talasemias, que son la sustitución de las cadenas de globina, ¿verdad? O también puede haber un incremento en estas cadenas, por ejemplo, la hemoglobina VARS está formado por 4 cadenas gamma, ¿verdad? Y esto es sinónimo, por decirlo así, ¿verdad? De muerte fetal, o sea que no hay vida, ¿verdad? Tetrámeros de cadena gamma cuando se da esto en el embarazo, pues el producto no se logra, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo, pues, que dependiendo de la supresión o sustitución de las cadenas, se van a dar unas patologías, ¿verdad? Hay unas que son las hemoglobinopatías, son cambios estructurales en la molécula de hemoglobina. Y las talasemias son a nivel de las cadenas de globina. El grupo hemo está compuesta por protoporfirinas y también por hierro. La síntesis de las protoporfirinas en la mitocondria es a partir de la glicina y de la succinilcoenzimo A, que son transformados en ácido delta aminolebulínico por medio de una enzima, ¿verdad? Que es la sintetasa y la vitamina B6. El hierro en estado reducido se incorpora al anillo de la porfirina por acción de la enzima hemosintetasa o ferroquelatasa. Y cuando el hemo se oxida, la hemoglobina se convierte en metahemoglobina y pierde su capacidad de unión con el oxígeno. Esta metahemoglobina es una variante estructural, ¿verdad?, de la hemoglobina. Y la vamos a conocer también como hemoglobinopatía. Los componentes no hemoglobínicos corresponden el agua, ¿verdad? También vamos a encontrar sales, sustratos, cofactores y enzimas que permiten al glóbulo rojo obtener energía. Como todos sabemos, el eritrocito es anucleado, ¿verdad? Carece de núcleo. Y de la mayoría de organelos con o sea que no hay núcleo ni organelos como mitocondrias y no puede sintetizar los lípidos o las proteínas. El eritrocito obtiene la energía a través de diversas vías metabólicas que van a permitir la formación de sustancias, ¿verdad? 4 sustancias fundamentales para la función de la hemoglobina. Y para el mantenimiento de las características físicas que el hematía necesita para su circulación. Entre las sustancias fundamentales tenemos la adenosina trifosfato, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de ATP. Lo que hace es que aporta la energía
para el mantenimiento de la forma, ¿verdad? Y la flexibilidad de la hematía. También para el mantenimiento de los lípidos de la membrana y también el mantenimiento de la, pone en marcha pues y mantenimiento de las bombas metabólicas que controlan el flujo del sodio y del potasio en la membrana. También vamos a encontrar otra sustancia fundamental, es el dinucleótido de nicotinamida reducido, que lo conocemos con el nombre de NADH también, ¿verdad? Por sus siglas lo podemos identificar, y es necesario para reducir el hierro de la metahemoglobina. Tenemos también el glutatión reducido, que es necesario para proteger a la hemoglobina de la desnaturalización oxidativa producida por los peróxidos. El 2,3-difosfoglicerato es requerido para la de esta vía, produciendo el 75% de la energía que requiere para realizar sus funciones. Hay una degradación de glucosa a lactato mediante reacciones anaeróbicas que genera de 2 moléculas de ATP, ¿verdad? Por cada molécula de glucosa oxidasa. Este papel esencial de ATP en el hematíe se ha demostrado en 2 condiciones. En la muerte precoz del hematíe, cuando hablamos de muerte precoz del hematíe, es cuando hablamos de las anemias hemolíticas. ¿Y qué es lo que sucede en las anemias hemolíticas? Que hay una producción, ¿verdad?, exagerada del glóbulo rojo, porque se está destruyendo antes de que él pueda adquirir su forma característica y realizar sus funciones. Entonces vamos a hablar más adelante de las anemias hemolíticas, ¿verdad? Y hay una pérdida pues de viabilidad de los hematíes o eritrocitos. Tenemos otra vía metabólica, ¿verdad? Que es la desviación de la hexosa monofosfato. Esta vía utiliza siempre, también, ¿verdad?, el 5 a 10% de la glucosa y produce el 25% de la energía necesaria para la función del eritrocito. Es también fundamental, ¿verdad?, para la supervivencia del hematíe, ya que a través de ella se genera de forma reducida el NADH, ¿verdad?, que es el dinucleótido de nicotinamida reducida, que se precisa para reducir el glutatión. Si esta vía es deficiente, el glutatión reducido será insuficiente para neutralizar los oxidantes que desnaturalizan la hemoglobina y producen su precipitación como agregadas unidas a la membrana. Y entonces se produce lo que nosotros conocemos y que tienen aquí en esta diapositiva, que son los cuerpos de Heinz-Ehrlich, ¿verdad? Estos cuerpos de Heinz-Ehrlich son de la célula formada por globinas desnaturalizadas, ¿verdad? Y se produce cuando se destruye la hemoglobina. En el interior de los eritrocitos. Ustedes decimos en esta vida
deficiencia congénita constituye la enzimopatía más frecuente. Esta también vamos a hablar, ¿verdad?, en una clase posterior. Tenemos también la vía de Lubberin-Rappaport. Esta permite la acumulación del 2,3-difosfoglicerato en el hematilla, ¿verdad? Tiene un efecto muy importante sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y es la que asegura pues el mantenimiento de una buena oxigenación tisular. También se ha visto que el 2,3-difosfoglicerato tiene otra función importante al unirse a la espectrina y a la actina, que son proteínas que ya mencionamos de la membrana del eritrocito, ¿verdad? Y a través de ellas, pues, al unirse, facilita la movilidad lateral de las proteínas integrales, con lo que adquiere la deformabilidad necesaria para deslizarse la hematilla a través de los microcapilares. Vamos a hablar de las funciones del eritrocito, que ya es bastante conocida por todos, ¿verdad? Sabemos pues que la principal función es el transporte de gases. Este transporte de gases, o sea, el transporte del oxígeno, ¿verdad?, se da desde los pulmones a los tejidos. Y esta función es ejercida, ¿verdad?, a través de la hemoglobina. La hemoglobina sanguínea tiene dos formas en constante predominio de la sangre arterial, proporción en la sangre venosa. No sé con el nombre de gases arteriales, y esta pues ¿verdad? Casi siempre es a nivel aquí de la, como está la oxigenación. La proporción de ambas, ¿verdad?, depende de la concentración de oxígeno, como es la concentración del 2,3-difosfoglicerato, está en estado reducido, puede unirse reversiblemente con el oxígeno y el CO2. Al incorporar la primera molécula de oxígeno, la hemoglobina sufre un cambio, ¿verdad?, que expande la molécula y favorece la conformación de nuevas moléculas de oxígeno. Esto ocurre en lugares con alta presión de oxígeno, ¿verdad?, como en los capilares pulmonares, de modo que cuanto mayor sea la presión parcial de oxígeno, mayor será la proporción de oximoglobina. En los tejidos, la presión parcial de oxígeno es baja y la concentración de 2,3-difosfoglicerato es relativamente elevada, ¿verdad? Y este último se incorpora asegurada, ¿verdad?, por su estructura y por su maquinaria metabólica. Entonces, también es importante que recordemos, ¿verdad?, por otro lado, que el déficit en la producción de eritrocitos
o cuando hay una destrucción acelerada es lo que va a originar la patología que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Como anemia. Y cuando hay un exceso en la producción de estas células, ocurre lo que nosotros conocemos como policitemia. Y se recordarán que ya hablamos de ese término. Policitemia es el número, la producción elevada, ¿verdad?, de glóbulos rojos. Vamos a hablar ahora de evaluación en el laboratorio. Quizás esta parte anterior, ¿verdad?, es un poco como son reacciones químicas y son vías metabólicas, ¿verdad?, del eritrocito, es un poco árido. Pero llegamos a la parte, ¿verdad?, que es la con la que ustedes van a trabajar. ¿Verdad? A través, pues, de las pruebas de laboratorio. Entonces, vamos a ver quién de ustedes me quiere mencionar, ¿verdad?, cómo consideran ustedes que podemos evaluar, ¿verdad?, la función que realiza el glóbulo rojo en nuestro organismo. Hola. ¿Me escuchan, hijo? Sí, licenciada. Entonces, la evaluación en el laboratorio del glóbulo rojo, ¿cómo lo vamos a evaluar nosotros? ¿Cuáles son los exámenes, verdad, que nosotros vamos a realizar para saber cómo está el número, la forma, verdad? O sea, su función del glóbulo rojo en nuestro organismo. Vamos a hacer uso del examen que nosotros conocemos como hemograma. Pero si se recordarán, únicamente utilizábamos lo podemos hacer, ¿verdad?, a través de un frotis de sangre, por apreciación, ¿verdad? Pero hay una parte del hemograma que nos ayuda, ¿verdad?, a tener, como decir, un valor exacto del tamaño del eritrocito. Entonces ahí tenemos, si ustedes se fijan, que dice índice hematimétrico, ¿verdad? Entonces, entre los índices hematimétricos vamos a tener el volumen corpuscular medio, ¿verdad?, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, a través del volumen corpuscular medio, vamos nosotros a poder saber, ¿verdad?, el tamaño del eritrocito. Y lo vamos a reportar en femtolitros. También podemos evaluar, ¿verdad?, la cantidad de hemoglobina. Entonces tenemos la cantidad de hemoglobina. Tenemos la hemoglobina corpuscular media, ¿verdad? Y tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina contenida en 100 mililitros de sangre total. Entonces, cuando vemos la hemoglobina corpuscular media, es la relación
en la proporción peso-volumen, ¿verdad? De la cantidad de hemoglobina contenida por unidad de volumen y expresada en por ciento, ¿verdad? Entonces les decía yo pues que vemos cuando ustedes van a un laboratorio y se les indica un hemograma, ¿verdad? Fíjense que aquí en el país, por lo general, si se dice hemograma, no incluyen las plaquetas. Pero un hemograma completo tiene que estar también sustentado. A través del hemograma solo vamos a evaluar la línea roja o los No, también se eritrocitos. evalúa plaquetas y glóbulos blancos. Así es, entonces ustedes van a ver, ¿verdad? Que es el hemograma como que fuera el chequeo de las 3 líneas celulares de la sangre, ¿verdad? Pero vemos que hay varios exámenes comprendidos dentro de este examen principal, por decirlo así, que le llamamos hemograma, ¿verdad? Que tiene varios parámetros que nos van a servir para saber, pues, cómo están los eritrocitos. Pues aquí tenemos que uno de ellos, ¿verdad? Que ustedes van a aprender a realizar es el hematócrito. Ya quizás habíamos visto, creo que ya les había mostrado los capilares, ¿verdad? Que aquí los tenemos. Creo que la mayoría los conoce, ¿verdad? Entonces vienen estos viales, ¿verdad? Y tal vez les llame la atención a los que todavía no los han visto, no se recuerdan, que tiene en la punta un anillo de color rojo, ¿verdad? Y otro, un anillito de color azul, que es lo que nos estará indicando ese anillito que presenta. Y también si se fijan en el vial, ¿verdad? En el envase, trae unas líneas rojas y una línea azul que corresponden al anillito que tienen los capilarcitos que están contenidos en ese vial. Entonces, ¿qué es lo que nos estará indicando ese anillo de color rojo, de color azul? Si tiene anticoagulante. Así es. Si vemos que tiene el anillo rojo, ¿verdad? O el vial tiene esas líneas rojas, nos está indicando que son capilares coagulantes que vamos a utilizar es la heparina. Y si tenemos los capilares con el anillito azul o celeste, ¿verdad? Nos indica pues que no hay anticoagulante en esos capilares. Y se recuerdan cuando dijimos que vamos a utilizar los capilares con anticoagulante y cuando vamos a utilizarlos sin anticoagulante. ¿Se recuerdan? Cuando hablamos de la punción dactilar, ¿verdad? Se recuerda que lo hacíamos con una lanceta y utilizábamos también un capilar. Entonces, si vamos a tomar la muestra directamente del paciente, ¿verdad? Del dedo del paciente, ¿cuál será el capilar que vamos a utilizar? Hola. El rojo. El rojo, así es, ¿verdad? El que tiene anticoagulante. Entonces, cuando nosotros tomamos la muestrecita de sangre del paciente, ¿verdad? Directamente del dedo del paciente, entonces vamos a utilizar un capilarcito, ¿verdad? Que lleva heparina. Es el del anillito rojo. Y entonces, porque ese nos sirve también para el hematócrito y en caso, fíjense, hay veces en los niños, ¿verdad? Se pueden tomar muestras con capilares y así realizar hasta recuentos celulares. Entonces, ahora, si hemos obtenido la muestrecita, ¿verdad? De vena y necesitamos el hematócrito, entonces se recuerdan que cuando obtenemos la muestra de la sangre, lo primero que vamos a tener, ¿verdad? Es un tubo de hemólisis, o en el caso de que estamos trabajando con tubos al vacío, esas ya traen anticoagulante incluido, ¿verdad? Y si nosotros vamos a
a trabajar con una muestra con anticoagulante, tenemos que tener el tubo de hemólisis al que le hemos agregado ya el anticoagulante, ¿verdad? Esta. Y la hemos mezclado y ahí vamos a llenar el capilarcito que no lleva anticoagulante, ¿verdad? Para poder nosotros saber el valor del hematócrito. Y no sé si ustedes habrán leído qué significa el hematócrito. ¿Qué es lo que no se le el del hematócrito? ¿Para qué se utilizan los capilares celestes? Decía yo que algunas veces cuando hay venas difíciles o en los niños, le es más fácil, ¿verdad?, que uno sangre y les tome la muestrecita con un capilar. Y que eso nos puede servir para realizar otro tipo de funciones. Entonces, el capilar que no tiene anticoagulante es el que vamos a utilizar para determinar el valor del hematócrito de una muestra de paciente que ya inicialmente nosotros tomamos de la vena del paciente y lo mezclamos con anticoagulante. Les decía, ya sea porque la hemos pasado la muestra a un tubo de hemólisis al que le hemos agregado anticoagulante esta, ¿verdad? Es con el que trabajamos en hematología. O ya sea que si hicimos la extracción con un tubo al vacío, ¿verdad? O Bad-Container, entonces esa sangre ya trae anticoagulante. Y para para valorar el hematócrito, ¿verdad? Vamos a llenarlo con un capilarcito que no lleve anticoagulante. No sé si me doy a entender. Sí, gracias. ¿Verdad? Vaya, entonces, si definimos hematócrito, vamos a decir que es el volumen de eritrocitos expresado en porcentaje, porque el valor que nos dé, ¿verdad? Nosotros lo vamos a reportar en %. Entonces, aquí les he traído como los pasos, ¿verdad? Primero, vamos a tener aquí los capilarcitos, escogemos cuál nos conviene más, ¿verdad? De la muestrecita, ya sea que hemos tomado directamente de la mano del dedo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el capilar con heparina, porque necesitamos sangre completa, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan ustedes, la sangre completa es la que ha sido mezclada con anticoagulante. Entonces, fíjense que aquí, miren, abajo de los capilarcitos está una tableta. Esto que ven en el centro, donde están paraditos los capilares, es plastilina. Es una tableta de plastilina. Y aquí están numerados, ¿verdad? Para que sepamos nosotros, de acuerdo a la muestra que hemos identificado, el número del capilar. Entonces, lo que vamos a hacer cuando llenamos el capilar, ¿verdad? No, se recuerdan que dijimos que no vamos a llenarlo totalmente. ¿Se recuerdan? ¿Qué cantidad de sangre le poníamos al capilar? ¿Se recuerdan? Dijimos que llenábamos las 2/3 partes, ¿verdad? Porque nosotros lo vamos a sellar con esta plastilina que está aquí, miren. Entonces, cuando ustedes ya han llenado su capilarcito, que ustedes saben que por capilaridad sube, ¿verdad? Allí la redundancia capilar y capilaridad. Entonces, nosotros si estamos haciéndole de un tubito de hemólisis, inclinamos el tubito y llega a la puntita y como que alara, ¿verdad? Rapidito se llena. Entonces, tenemos que tener el cuidado de que no se llene totalmente, sino que 2/3 partes. Y también la parte que lleva el anillito, ¿verdad? Esa es la que va a quedar para arriba. Entonces la vamos a llenar de plastilina la parte inversa, ¿verdad? Al anillito.
Y cuando vamos a hacer eso, vamos a tener cuidado de tapar para arriba para que no se deposite la sangre, porque si no se nos puede derramar, primero vamos a contaminar la plastilina y vamos a perder la muestra, ¿verdad? Y le vamos a hacer varias veces ahí, con cuidadito, ¿verdad? Con cuidado de no quebrar el capilar hasta que se forme un buen taponcito, unas 3 veces. Ya cuando vemos que está bien selladito y ya lo tenemos identificado, ¿verdad? Con el número de la muestra del paciente, los vamos a colocar aquí, ¿verdad? Como ven, miren, aquí hay varios capilares. Entonces esto lo vamos a dejar ahí, ya sabemos que el número 1 es de tal paciente, ¿verdad? El 2, 3, así, enumerados. Y eso lo tenemos que centrifugar. Estemos en el departamento. Entonces, si ustedes se fijan, dijimos que esta venía como a 12,000 revoluciones. Cuando ustedes la abren, ¿verdad? Es lo que está aquí. Ahí es donde ustedes van a colocar los capilarcitos, ¿sí? Entonces vamos a tener el cuidado de los centrífugos. Entonces tenemos cuidado que la plastilina, ¿verdad? Se coloque hacia el empaque. Capilarcito. Hemos identificado la muestra del paciente, que no nos vamos a equivocar. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Y es para asegurarnos que por la centrifugación no se van a quebrar los capilares. Porque si ustedes no ponen esa tapadera, se quiebran los capilarcitos y perdemos la muestra de sangre, ¿verdad? Entonces ya los hemos aquí la, tenemos que ir a los minutos. Entonces vamos a tomar otra vez los capilarcitos, los vamos a colocar la lectura. Miren, entonces esta es entonces aquí está desde donde inicia. Aquí que sea 40, ¿verdad? No alcanzo a ver bien, pero digamos que hay un valor de 40 aquí, entonces el hematócrito de este paciente va a ser 40%. Ese es el valor que nosotros vamos a reportar del hematócrito. Y tenemos también esta otra, miren. Entonces esta trae una ranurita donde se pone el capilarcito. Lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ver dónde inicia el paquete de glóbulos y dónde termina el plasma. Y trae como esta reglita, que esta es movible. Glóbulos rojos y así vamos a tener el valor del hematócrito. Entonces,
quizás no sé si vamos a tener la oportunidad. Yo pensé que era bueno explicárselo detenidamente. Y si tienen alguna duda, pues ahorita me pueden consultar. Vale. Entonces el valor del hematócrito, dijimos, si nos leyó 38, el valor del hematócrito es 38%. Si nos leyó de referencia, que eso puede vemos pues que ahora existen los métodos automatizados. Nosotros en el departamento no tenemos todavía este aparato, ¿verdad?, automatizado, entonces siempre lo hacemos manualmente, ¿verdad? Tenemos la microcentrífuga y para la hemoglobina, esto lo vamos a hacer una dilución, ¿verdad? Vamos a hacer una dilución del reactivo de color, que es la cianamethemoglobina. Lo que utilizábamos era un micrométodo, ¿verdad?, donde poníamos 2.5 ml de reactivo de trabajo y con una pipeta automática podíamos 10 microlitros. Y también tenemos que montar un blanco que solo va a llevar reactivo de trabajo, ¿verdad? Eso me imagino que lo vieron ustedes en química clínica, que siempre tiene que llevar un blanco, ¿verdad?, de reactivo. Entonces, ¿cuál sería lo más importante en la determinación de hemoglobina? Que ahí no está ejemplificado, ¿verdad? Pero ahí tendríamos que tener una cubetita para los espectrofotómetros. No sé si se las puse aquí. No. Bueno, son unas cubetitas transparentes, ¿verdad?, donde podemos hacer de una vez la dilución. Entonces ahí ponemos los 2.5 mililitros de reactivo de trabajo, que en el caso de la hemoglobina es cianamethemoglobina, que ya lo trae, ¿verdad? El set es un set que se compra y ya trae pues su reactivo de trabajo, y la muestra pues ya sabemos que va a ser la muestra del paciente, donde vamos a colocar 10 microlitros, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a llevar a un espectrofotómetro, ¿verdad? Ellos dan la longitud de onda. En este caso, el que teníamos era entre 540 y 546 nanómetros, y esto más o menos se mantiene, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a leer ahí la absorbancia y ya trae un factor, ¿verdad? El factor lo multiplicamos por la lectura y eso nos va a dar, pues, el valor de la hemoglobina. También ustedes pueden haber oído o pueden haber estado trabajando en un lugar de que solo tiran el hematócrito y dicen que la hemoglobina la sacan con la tercera parte del hematócrito. Eso no es lo correcto. Lo ideal es hacer el procedimiento, ¿verdad? Pero nos puede dar una idea de que también hemos trabajado. Entonces, vamos a hacer, ¿verdad?, al mismo tiempo, en el hemograma completo necesitamos de un frotis de sangre. Entonces ahí ven, ¿verdad?, que un frotis, recuerden que ya hablamos de eso. ¿Cuáles eran las características principales que tenía que tener el frotis, ¿verdad? ¿Cómo es que íbamos a hacer, colocar la gotita de sangre? Una cantidad suficiente, porque es importante que nos quede un frotis delgado, ¿verdad? Porque si nos queda un frotis demasiado grueso, dijimos que no podemos observar la célula, ¿verdad? Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, porque quedan apelotonados. Entonces, ¿se recuerdan ustedes cuál era lo importante de realizar el frotis? ¿Cuáles eran las recomendaciones? Si las quisiera mencionar alguna de ustedes. Y lo importante, las partes importantes, ¿verdad?, que debe de tener el frotis.
Y que no sea muy grueso y que tenga cabeza, cuerpo y cola. Ajá, ¿y dónde es que vamos a hacer los recuentos o vamos a observar las células? Entre el cuerpo y la cola. Entre el cuerpo y la cola, ¿verdad? Así es. Entonces ahí también le dice características cabeza, cuerpo y cola, delgado, homogéneo. Se recuerdan que tiene que estar bien limpia esa cristalería, ¿verdad? Para que no nos dé interferencia a la hora de hacer nuestros frotis y a la hora de colorear las células, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese frotis que nosotros después lo vamos a observar, ¿verdad? Lo vamos a colorear. ¿Cuál es la coloración que utilizamos para el frotis sanguíneo? De Wright. La coloración de Wright, ¿verdad? Que dijimos que ya hay unos tiempos establecidos, ¿verdad? Que los da la casa comercial y que nosotros tenemos que estar corroborando, ¿verdad? Cómo nos está quedando ese frotis, si ha pasado mucho tiempo, que tenemos que tener el cuidado de filtrar también la solución de Wright o la tinción de Wright, ¿verdad? Cuando ya tenemos mucho tiempo sin haber utilizado. Entonces, vamos a tener como parte del hemograma, ¿verdad? El hematócrito, la hemoglobina, el recuento de glóbulos rojos, ¿verdad? Y también la observación de la morfología de los eritrocitos y de los leucocitos a través del frotis de sangre. Entonces, cuando nosotros, si ustedes se fijan, ahí les he colocado una pipeta, ¿verdad? Automática, que es con la que vamos a trabajar. Y si vamos a realizar, quiero decirles que ahora en la actualidad, el recuento de glóbulos rojos va quedando en desuso, ¿verdad? Hay algunas veces que sí lo pide el médico, ¿verdad? Pero por lo general, el valor de los glóbulos rojos lo sacamos del valor del hematócrito con una formulita, que es hematócrito más 5% del hematócrito por 100,000, y eso nos va a dar el número de glóbulos rojos. ¿Se recuerdan? Dijimos que los glóbulos rojos eran los más abundantes, ¿verdad? Entonces, ¿en qué reportamos? Cuando ustedes se recuerdan algún valor de los eritrocitos, ¿cuáles eran los valores de eritrocitos en el hombre y en la mujer? No se recuerda. Pero lo damos en 1,000 o lo damos en millones. En millones. En millones. Millones, ¿verdad? Entonces tenemos de 4.5 a 5.5 millones por milímetro cúbico o por microlitro en el hombre, ¿verdad? Y en la mujer puede andar entre 4 a 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico. Entonces decíamos que lo podemos obtener a través de esa fórmula. Si tenemos el valor del hematócrito, ¿verdad? Entonces ahí aplicamos la formulita que es el hematócrito más 5% del hematócrito por 100,000 y obtenemos el número de glóbulos rojos. Pero aquí también podría hacerse el recuento, ¿verdad? A través de la camarita de Neubauer. No sé por qué se me está pasando esto aquí. De la camarita de Neubauer que pueden ver ustedes aquí, que ya se las había enseñado, ¿verdad? Entonces, mire, esta es la cámara de Neubauer. Si se fija, hay dos áreas y esto está un espacio solo, ¿verdad? Eso nos indica que nosotros podemos colocar dos muestras y que tenemos, y aquí está, mire, el cubre objeto, y tenemos que tener el cuidado de que no rebalse, o sea que esta área es la que vamos a llenar, mire. Y tiene que llenarse hasta los extremos, porque eso es importante. No tiene que formar burbujas, pero para eso vamos a tener que haber hecho una dilución, ¿verdad? Entonces, para los glóbulos blancos, el que utilizamos es el ácido acético. Entonces, hacemos la dilución, ¿verdad? Ponemos 20 microlitros de sangre y 0.4 de mililitros de ácido acético. Hacemos la dilución y vamos a llenar la camarita.
Cuando ya llenamos la camarita, vamos a tener esta, es lo que vamos a visualizar, miren. Entonces, esto que está con rojo aquí es el área de rojos. También podemos hacer el recuento de glóbulos rojos, ¿verdad? Teniendo que tenemos que hacer la dilución de los glóbulos rojos. Hay una solución de Glover que se utiliza para eso, ¿verdad? Entonces, vamos a contar estas 5 áreas. Y cuando vamos a hacer los recuentos de blanco, vamos a contar estas 4 áreas, miren. Las que están en celestito, que tienen 16 cuadritos, ahí es donde nosotros hacemos el recuento de glóbulos blancos. Y eso pues lo multiplicamos por un factor, ¿verdad? Y es lo que nos va a dar el número de leucocitos por milímetro cúbico. Entonces, también vamos a hacer un recuento de trombocitos o plaquetas y esas las vamos a hacer también en la cámara de Neubauer. O podemos hacer también otro recuento a través del frotis, en el frotis de sangre, ¿verdad? Contando 10 campos y ahí hacemos pues el cálculo. Y para completar el hemograma, ¿verdad? Tenemos que realizar los índices hematimétricos, donde decían que teníamos el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Entonces, si realizamos el volumen corpuscular medio, eso lo vamos a hacer con fórmulas también, ¿verdad? Que eso lo van a ver con mayor detalle cuando les den la clase de hemograma, pero yo he querido mencionárselos para que se vayan familiarizando ustedes, ¿verdad? Si vamos a obtener el volumen corpuscular medio, hay una fórmula, ¿verdad? Que dice que es el valor del hematócrito entre las 2 primeras cifras de eritrocitos. Entonces necesitamos saber el número, ¿verdad? El valor, pues, del recuento eritrocitario. Y eso lo vamos a multiplicar por 10 y vamos a obtener el volumen corpuscular medio, ¿verdad? En femtolitros. Entonces, ahí podemos conocer cómo está el tamaño del eritrocito, ¿verdad? Si son, los valores andan de 82 a 94 femtolitros, es lo normal, ¿verdad? Y si está abajo de eso, vamos a tener hematíes pequeñitos, ¿verdad? Microcitosis. Y está arriba del valor, vamos a tener macroeritrocitos. Ahora, en la hemoglobina corpuscular media, allí lo que nos va a servir es el valor de la hemoglobina dividido en las 2 primeras cifras del recuento de eritrocitos. Entonces ahí también necesitamos, ¿verdad?, saber el número de glóbulos rojos por milímetro cúbico o microlitro, que les decía que la vamos a sacar por la formulita con el valor del hematócrito, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar por 10 y lo vamos a reportar en microgramos o picogramos. Esta determinación de la hemoglobina corpuscular media nos va a servir para saber cómo está el glóbulo rojo, si hay hipocromía, o sea, eritrocitos pálidos, ¿verdad? Que se recuerdan que dijimos que había un espacio central bien pronunciado cuando están hipocrómicos, ¿verdad? Y los vemos paliditos. O bien coloreados, que no tienen esa depresión central, y entonces ahí se le conoce como hipercromía. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿verdad? Que ahí vamos a necesitar el valor de la hemoglobina y del hematócrito. Lo vamos a dividir el valor de la hemoglobina entre el valor del hematócrito, lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Y así vamos a obtener el valor de la concentración de hemoglobina corpuscular media y lo vamos a reportar en gramos por decilitro, ¿verdad? Entonces, es importante también los índices hematimétricos porque ahí podemos valorar, ¿verdad?, el tamaño del eritrocito, si hay una hipocromía o hipercromía, ¿verdad? Y eso pues es muy importante pues cuando se está haciendo un análisis exhaustivo de la línea roja.
Ahora tenemos también el frotis de sangre, ¿verdad? Entonces fíjense que a la derecha tenemos, vamos a decir que este es un campo microscópico, ¿verdad? Entonces ya saben ustedes que todos estos son glóbulos rojos, ¿verdad? Son los que vamos a encontrar en mayor cantidad. Miren, este es un frotis normal, ¿verdad? Y aquí tenemos plaquetas, miren. Tenemos eosinófilos, ¿verdad? Aquí hay un neutrófilo segmentado. Tenemos linfocitos, un monocito. Tenemos el neutrófilo en banda y tenemos el basófilo. Pero recordemos pues que cuando hay patologías, ¿verdad? A nivel de los glóbulos rojos, pueden presentarse variaciones en cuanto al tamaño y la forma. Y aquí vemos, miren que hay uno, mire este que tiene aquí, como que se asemeja a una boca, ¿verdad? Es una forma que se conoce con el nombre de estomatocito. Y así vamos a ver, miren que hay diferentes formas, ¿verdad? Entonces, miren, aquí está la hipocromía, lo que les mencionaba, que la parte central está sin color prácticamente. Miren, y a medida va aumentando la hipocromía, vemos que prácticamente solo está la membranita, ¿verdad?, del glóbulo rojo. O cuando está totalmente coloreado, que es lo que conocemos como policromasia. Entonces, de la variación de formas, tenemos las células en diana, que también la conocemos con el nombre de dianocitos. El que mencionamos, el acantocito, que está relacionado con el colesterol, ¿verdad? En la membrana del eritrocito. Mire, el esferocito, que está totalmente coloreado. El esquistocito, que es como que fuera un casquito, ¿verdad? El glóbulo rojo está fragmentado. Mire, el ovalocito. Equistocitos, que son pedacitos del glóbulo rojo, ¿verdad? El estomatocito, que es el que mencionamos, que tiene una forma, asemeja como que tuviera una boquita el glóbulo rojo, ¿verdad? También tenemos este en forma de lágrima, ¿verdad? Se conoce con el nombre de dacriocito. Y tenemos la célula falciforme o el drepanocito, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la célula falciforme o drepanocito. Y ustedes ven uno que está allí, que es el que está cenefiadito, ¿verdad? Miren este. Este es el equinocito. También le conocemos con el nombre de célula crenada. Entonces, este drepanocito es el característico de la hemoglobina S o anemia de células falciformes. Y este es el que tiene esta cenefita alrededor de la membrana. Pero esta, fíjense que está relacionado con anemias y también puede ser efecto mecánico cuando nosotros realizamos el frotis. Cuando al inicio nosotros no tenemos la práctica o muchas veces, ¿verdad? Por presión de trabajo, que no hacemos muy bien el frotis, nosotros mecánicamente podemos darle esa forma, ¿verdad? Observar este glóbulo rojo. Este se conoce como equinocito o célula crenada. Entonces también hay inclusiones que pueden presentarse, ¿verdad? En el interior del eritrocito. Aquí están los cuerpos de Howell-Jolly. Entonces decíamos que este es la célula de la hemoglobina S, mira. Y esta son formación de cristales que se forman en el interior del glóbulo rojo. Puede aparecer cuando hay una combinación de hemoglobina S con hemoglobina C. La hemoglobina C se caracteriza por la formación de cristales en el interior del eritrocito. Este es un punteado basófilo cuando hay una intoxicación por plomo, ¿verdad? Y miren, aquí está otro, ¿verdad? Por gránulos. Entonces todo eso lo vamos a ver nosotros a medida que ustedes van revisando pues el programa, ¿verdad? De laboratorio. Y como les mencionaba, pues
vamos a decir que es un frotis de sangre normal, ¿verdad? Con sus eritrocitos distribuidos en toda la lámina, que es el que vamos a encontrar en mayor porcentaje, y dispersas también vamos a encontrar pues la línea blanca, y aquí encontramos también a las plaquetas, ¿verdad? Entonces, se recuerda que mencionamos un término, ¿verdad? Que dijimos que cuando hablábamos de anisocitosis, era anisocitosis, se refiere al tamaño del glóbulo rojo. Miren, aquí tenemos glóbulos rojos pequeñitos, ¿verdad? Y aquí tenemos un glóbulo rojo grande. Entonces, cuando hay variaciones en el tamaño, le conocemos con el nombre de anisocitosis. Y cuando vemos diferentes formas, miren, aquí hay unos en forma de lágrima, ¿verdad? Aquí está otro en forma de lágrima. Aquí tenemos unas células endianas. Tenemos ovalocitos también, ¿verdad? Entonces, diferentes formas. Aquí está ¿cómo se llama? Una célula estomatocito, que es en forma de boquita, ¿verdad? Las células endianas. Aquí hay un ovalocito. Entonces, las diferentes formas que pueden presentar el glóbulo rojo, eso lo conocemos con el nombre de poiquilocitos, a las diferentes formas. Y cuando vemos así diferentes formas, nosotros lo podemos reportar como poiquilocitosis. Entonces sería anisocitosis, diferencia, ¿verdad? De tamaño. Aquí me faltó ponerle, ¿verdad? Para que no se les olvide. Lo pueden anotar. Anisocitosis es la diferentes tamaños que puede presentar el glóbulo rojo. Cuando ustedes observan diferentes tamaños en un frotis, entonces se reporta como anisocitosis. Y cuando encontramos diferentes formas, poiquilocitosis. Y si encontramos las dos, ¿verdad? En un frotis, entonces lo reportamos como anisopoiquilocitosis. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre lo que hemos hablado. ¿Tienen alguna duda, hijitos? Hola. No, licenciada, todo claro. Está bien todo. Vaya, entonces, con esto vamos a concluir la clase, ¿verdad? Entonces, todo eso, ustedes lo van a ir afinando en el desarrollo, ¿verdad? Del ciclo. Pero antes de finalizar, vamos a pasar listado, ¿verdad? Y algunos los chequeé aquí, sin embargo,